Cuando nosotros hacemos actividad física necesitamos energía. Esa energía puede venir de hidratos de carbono o de glucógeno, puede venir de grasas o inclusive puede venir de aminoácidos o de proteínas. Hola chicos, los saluda Miguel en este canal Nutrivolución, donde a veces hablo de entrenamiento, a veces hablo de nutrición y a veces se me bota la canica y me pongo a filosofar. En este video voy a estarles diciendo cuáles son los factores que van a intervenir para que una persona favorezca la oxidación de ácidos grasos, lo cual me imagino que muchas personas quieren saber esto porque quieren perder grasa corporal. Cuáles son los factores que van a intervenir para que sea mayor la proporción de glucógeno que se utiliza como combustible, o cuáles son los factores que pueden intervenir para que nosotros estemos utilizando aminoácidos como energía, lo cual es algo que no queremos porque queremos estar en un balance positivo, ya sea para mantener o para aumentar nuestra masa muscular. Entonces son factores de particular relevancia que tenemos que tomar en cuenta para evitar o favorecer ciertas situaciones, según sea el objetivo. Primero que nada, nosotros tenemos 3 macronutrientes que se van a almacenar en el cuerpo a muy grandes rasgos. Los hidratos de carbono o carbohidratos se van a almacenar como glucógeno y va a haber 2 almacenamientos o 2 almacenes. Uno de ellos es el glucógeno muscular y otro de ellos es el glucógeno hepático. El glucógeno muscular va a variar según la cantidad de masa muscular que tenga una persona. Aquí vamos a tener un rango de entre 300 a 400 gramos a muy grandes rasgos de almacenamiento. Obviamente las personas que tengan más músculos se van a ir a los rangos altos y las personas que tengan menos músculos se van a ir a los rangos bajos. Esto puede ser interesante para personas que quieren tener un tanque de combustible más grande, pueden favorecer el aumento de masa muscular para que tengan más combustible disponible. Aunque hay ciertos factores que a lo mejor y pueden hacer contraproducente que la persona tenga mucho músculo. Ya depende del tipo de deporte, el contexto, la persona, la circunstancia, entre otros factores. Y el glucógeno hepático, en muy grandes rasgos, va a almacenar cerca de 75 gramos. Los lípidos o las grasas, aquí vamos a tener una gran capacidad de almacenamiento. Y esto es muy evidente, las cifras de obesidad nos lo indican, cada vez son mayores, y hay personas que llegan a tener hasta 70% de grasa corporal. Eso nos indica de que puede haber personas cuya disposición genética no tenga un límite para seguir almacenando tejido adiposo o seguir aumentando la cantidad de tejido adiposo. Y esto es muy evidente, va a haber un gran favorecimiento del cuerpo para poder seguir almacenando grasa. Y por último, las proteínas en forma de aminoácidos. Esto es un almacenamiento muy bajo a comparación de estos dos, pero tiene su implicación en la actividad física en ciertas circunstancias que tenemos que checar y tomar en cuenta para evitarlas. Ahora sí, podemos pasar al primer factor que va a determinar ¿qué tanto de cada cosa se va a utilizar? Y esta es la intensidad. A mayor intensidad, mayor va a ser la cantidad de glucógeno que se va a utilizar. O hidratos de carbono o glucógeno. Puedo estar utilizando los términos equivalentemente. A mayor intensidad, mayor va a ser la cantidad de glucógeno y a menor intensidad, mayor va a ser la utilización de ácidos grasos. El rango aproximado que es el óptimo para poder estar oxidando ácidos grasos, es de 60 a 70% del VO2 max. El VO2 max es la capacidad máxima oxidativa, o de respiración más bien, y ya voy a hablar de eso en otro video, en otro momento, pero a grandes rasgos esto es lo que sucede conforme a la intensidad de la actividad física. El segundo factor interesante es la duración. Mientras mayor sea la duración de la actividad física, mayor va a ser el aporte de ácidos grasos como sustrato energético. Y por el contrario, a grandes rasgos, si es menor la duración, mayor va a ser la utilización de glucógeno o de hidratos de carbono como sustrato energético. Entonces es otro punto a considerar. Hay autores que nos dicen que la zona óptima de oxidación de ácidos grasos es más de 40 minutos, entre 40 minutos a 1 hora, y repito, entre un 60 y un 70% del VO2 max. Una intensidad, estamos hablando de moderada, suave, entre moderada pero no muy intensa, sino más bien tirándole hacia lo suave, hacia lo ligero. Este sería, según autores, el rango óptimo de pérdida de grasa, y al final voy a darles mi punto de vista de esto. Bien, esta es la duración. Otro factor que va a contribuir es la adaptación al entrenamiento.
Una persona que está muy entrenada ya desarrolló cierta adaptación, ciertas habilidades que va a permitir poder utilizar mayor cantidad de ácidos grasos como sustrato energético, y esto es a manera de hacer más eficiente la actividad, porque como va a ahorrar glucógeno, lo va a poder utilizar más prolongadamente y de una manera más eficiente. Y de lo contrario, una persona que tiene poca adaptación al entrenamiento, que tiene poco tiempo entrenando, va a utilizar más hidratos de carbono o glucógeno como sustrato energético. Entonces, otra técnica es entrenar mucho para eventualmente poder oxidar más ácidos grasos como sustrato energético. Tipo de fibras. A grandes rasgos hay dos tipos de fibras en el cuerpo. El tipo 1, que son las lentas o las oxidativas, y las fibras tipo 2, que son las rápidas, las que nos van a dar alta intensidad, y se pueden dividir en varios subtipos. Pero a grandes rasgos esto es lo que sucede. Y si una persona, esto es una cuestión genética, si una persona tiene mayor proporción de fibras tipo 1, va a utilizar más ácidos grasos como sustrato energético, porque es altamente oxidativa este tipo de fibra. Por el contrario, si una persona tiene una mayor proporción de fibras tipo 2, entonces va a haber una mayor proporción de carbohidratos como sustrato energético. Y esto es algo totalmente genético. La proporción de tipo de fibras, para poder saberlas necesitamos hacer una biopsia, y es algo no muy viable para muchos. Y la proporción va a ser algo que se dictamina en los primeros meses de la vida de un ser humano, según las investigaciones. Bien, esto nos lleva a la siguiente variación, que es la genética. Este es un aspecto muy relevante. Hay personas que tienen una capacidad mitocondrial, que es la parte de la célula donde se va a utilizar el ácido graso para aportar energía, donde se va a oxidar. Hay personas que tienen poca capacidad de esto, y esto es una cuestión genética. No pueden hacer mucho al respecto más que seguir entrenando, tratar de mejorar su adaptación, pero ya están de entrada en desventaja, por así decirlo. Entonces este factor genético es de particular relevancia. Y por último, la temperatura. Se ha documentado que si hace tanto mucho frío o mucho calor, ¿sí? Mucho calor, altas temperaturas, mucho frío, bajas temperaturas, se va a favorecer el aporte de hidratos de carbono o de glucógeno como sustrato energético. Esto es bastante interesante y hay que tomarlo en cuenta. Ahora, los aminoácidos, ¿en qué situaciones se pueden utilizar como energía? Cuando la duración es elevada, cuando es larga, cuando es muy elevada, es un evento que dura mucho tiempo, y nosotros tenemos un aporte bajo de carbohidratos o se nos depleta el glucógeno muscular y el glucógeno hepático, entonces ciertos aminoácidos van a contribuir para poder contrarrestar esto. Son de particular relevancia los aminoácidos de cadena ramificada, que contribuyen a este aporte de energía, y una persona se podría beneficiar del consumo del suplemento de aminoácidos de cadena ramificada si tiene ya sea actividad de mucha duración, puede ser durante el entrenamiento, se pueden consumir estos aminoácidos, o de mucha intensidad. También en ciertas circunstancias, cuando hay mucha intensidad en la actividad física, puede haber cierta utilización de aminoácidos para obtener energía. Entonces lo que se recomienda es tener un buen aporte de aminoácidos, principalmente aminoácidos de cadena ramificada, y esto se puede obtener a través de un suplemento. Hay cierta controversia con su suplementación, pero eso es harina de otro costal. Lo voy a mencionar en otro video. Y por último, como les comentaba, puede haber cierta controversia porque no hay que confundir la proporción de lo que se está oxidando o de lo que se está utilizando para dar energía con la cantidad total. Es algo muy diferente. Por ejemplo, si yo estoy sentado viendo la tele, la proporción de ácidos grasos va a ser mayor. Si yo estoy sentado viendo la tele, como es una actividad física de menor intensidad, va a ser mayor la cantidad de ácidos grasos que voy a estar utilizando. Pero esto no significa que esté utilizando más calorías o que esté quemando más calorías de grasa. Entonces, no hay que confundir la proporción con la cantidad total. Lo que se recomienda, o lo que yo recomendaría, es tener actividad física de alta intensidad que va a favorecer más quema de calorías, más utilización de calorías, y aun y cuando la proporción de grasa va a ser menor, la cantidad total de grasa o de calorías va a ser mayor. ¿Sí me explico? Hay una gráfica, se las voy a poner aquí abajito.
En esa gráfica se ve los porcentajes del VO2 max o de la intensidad de la actividad física y lo que se está utilizando. Entonces, aun y cuando la proporción de grasa es menor en actividades de alta intensidad, al final de cuentas acaba siendo más la quema de calorías y la quema de calorías de grasa que en la actividad de baja intensidad. Bien, amigos, entonces esto ha sido todo. Si queda alguna duda, algún comentario, sé que es un tema un poco complejo, pero no duden en escribir aquí abajo cualquier cosa. Me gusta estar leyendo todo, respondo casi todo. Y bueno, antes de irme, ya saben que tienen que levantar esa barra. Hola chicos, Miguel para Nutrivolución, y en este video voy a estarles dando un ejemplo de una rutina torso-pierna. Antes que nada, cuando una persona inicia en el mundo del entrenamiento de fuerza, en el mundo de las pesas, esta persona se beneficiaría más de seguir un protocolo full body, cuerpo completo, 3 veces por semana.